Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. En los últimos 2 episodios estuvimos hablando de los mohos mucilaginosos, unos organismos que no son mohos, que son definitivamente mucilaginosos y que además tenían características que los hacían interesantísimos para varios campos de la biología e incluso para algunos campos fuera de ella. Pero antes todavía de esos episodios, habíamos hablado de la transferencia horizontal de genes. Como su nombre sugiere, este es un fenómeno en el que un organismo transfiere uno o más genes de forma más o menos directa o más o menos intencional a otro organismo que no es su descendiente y que no tiene siquiera por qué pertenecer a su misma especie. El nombre de transferencia horizontal viene dado como contraste a la transferencia vertical de genes, en la que un organismo pasa su material genético, o parte de él, a sus descendientes cuando se reproduce. En el último episodio sobre este tema, nos limitamos a examinar este fenómeno en procariotas, en células sin núcleo, bacterias y arqueas en definitiva. Estos son organismos sencillos en comparación con nosotros, y que sin embargo son capaces de intercambiar genes como si fuesen cromos usando varios procesos, desde una transferencia intencional usando un pequeño puente celular a simplemente encontrarse pedazos de genes flotando por ahí e integrarlos en su propio genoma. Esta diversidad se refleja en la existencia de distintas variantes o cepas de las especies de bacterias, algunas de las cuales pueden ser infecciosas y otras no, o ser resistentes a antibióticos o no, o ser capaces de alimentarse de distintos compuestos químicos. Ahora bien, para nosotros esto es algo muy sorprendente. Sería como pillar un resfriado y despertarnos con la capacidad de digerir cartón, o lamer a otra persona y que nos cure la intolerancia a la lactosa. Eso molaría, pero suena un poco a ciencia ficción, ¿verdad? Por lo que sabemos, entre las células con núcleo, o eucariotas, este fenómeno no parece ni mucho menos tan común como en bacterias. ¿Seremos acaso las células con núcleo demasiado quisquillosas como para intercambiarnos genes? ¿O quizás simplemente nos falta estudiar más, examinar más organismos y abrir nuestra mente para detectar estos flujos genéticos atípicos? Bueno, un poco de A y un poco de B. Hablemos de ello un rato. En principio, parece que la transferencia horizontal de genes en células con núcleo no debería ser solamente posible, sino también habitual. Al fin y al cabo, una de las principales características de las células con núcleo es que tenemos un citoesqueleto, un armazón dinámico de proteínas que permite a nuestras células moverse y cambiar de forma. Entre otras cosas, este citoesqueleto nos permite comernos a otras células más pequeñas, englobándolas con nuestra membrana y digiriéndolas. Esto no es algo que nuestras células hagan de forma habitual, las células de los seres humanos, porque como colonias enormes y complejas tenemos métodos más, digamos, industriales de alimentarnos, pero esta forma de alimentarse, esta fagocitosis, es algo muy habitual en organismos unicelulares como las amebas, por ejemplo. Ahora bien, lógicamente, cuando una célula engloba a otra, la devora y la rompe, el material genético que había dentro de esa presa se va a liberar y va a echar a flotar dentro de la célula que la depredó. Si esto ocurre muy frecuentemente, debería existir una muy buena probabilidad de que de vez en cuando algún pedazo de ADN se integrase en el genoma de la célula hospedadora o depredadora. Además, las células con núcleo a veces directamente no digieren las células que se comen, y las comidas, a su vez, hacen lo posible por sobrevivir y reproducirse en sus nuevas circunstancias. Esto da lugar a los llamados endosimbiontes, células que viven dentro de células. Los endosimbiontes más famosos son las mitocondrias y los cloroplastos, que en su momento fueron bacterias de vida libre, pero que hoy viven en forma reducida dentro de las células con núcleo. Las mitocondrias generan las enormes cantidades de energía que requiere nuestro metabolismo, mientras que los cloroplastos de plantas y algas producen energía y materia orgánica a partir del agua, el sol y el aire, generando así la energía que sostiene nuestros ecosistemas. En este proceso de integrarse como endosimbiontes, tanto mitocondrias como cloroplastos sufrieron una reducción drástica de sus genomas. Esta reducción fue acompañada de la transferencia masiva de genes al núcleo de la célula hospedadora, que ahora produce a escala muchas de las proteínas necesarias para que tanto mitocondrias como cloroplastos sobrevivan en sus nuevas formas. A estas formas reducidas las llamamos orgánulos.
que quiere decir órganos pequeñulos. Estos orgánulos, por su parte, mitocondrias y cloroplastos, solo conservan unos genomas mínimos que codifican las proteínas imprescindibles para sus funciones. Además, estos no son los únicos casos de endosimbiosis que encontramos en Eucaria. Tenemos, por ejemplo, las bacterias endosimbióticas de los insectos chupasabias, como los pulgones o la cochinilla algodonosa del limón. Estas bacterias viven en las células de unos órganos especiales de estos insectos y se dedican a sintetizar aminoácidos constantemente para suplementar la dieta de savia de su hospedador, una dieta rica en azúcares, pero pobre en proteínas. Al igual que mitocondrias y cloroplastos, estas bacterias han ido perdiendo genes que su hospedador ha adquirido, volviéndose más eficientes en lo suyo, pero más dependientes. Ahora bien, esta es básicamente una situación perfecta para que se dé una transferencia horizontal de genes, ¿no? Y de hecho ocurre, con los genes que se pasan del endosimbionte al hospedador. Pero lo curioso es que estos genes que se transfieren se limitan a los que requiere el funcionamiento del endosimbionte. Y esto es muy raro. En teoría, se podría esperar que junto con los genes relacionados con el endosimbionte se transfiriesen otros. Genes que no se usan específicamente para mantener al endosimbionte, pero que proceden de su genoma, y que el hospedador podría integrar y adaptar para propósitos diversos. Pero aunque durante mucho tiempo esto se vio como algo obvio, a medida que hemos ido examinando los genomas de más y más células con núcleo, hemos visto que simplemente no pasa. O no pasa con la suficiente frecuencia como para detectarlo fácilmente. Lo que nos indica la ausencia de otros genes transferidos, aparte de los necesarios para el endosimbionte, es que las células con núcleo no somos como las bacterias y las arqueas. No absorbemos genes alegremente del exterior, los usamos, los escupimos, los intercambiamos como cromos. En células con núcleo, la transferencia horizontal de genes simplemente no es tan común como en procariotas. Pero eso no quiere decir que no ocurra. Podemos encontrar casos claros de transferencia lateral de genes entre las células con núcleo extremófilas, es decir, las que viven en condiciones muy extremas para nosotros. En ambientes con temperaturas muy altas o muy bajas, con mucha sal, con mucha presión, con metales pesados, sin oxígeno, etc. Por ejemplo, hay organismos que viven tranquilamente en aguas muy frías en el polo. Entre ellos hay algunas especies de diatomeas y algas verdes, organismos que ya hemos tratado en este programa, y de dinoflagelados y ciliados, de los que no hemos hablado todavía. Estos organismos sobreviven gracias a una serie de proteínas anticongelantes que no comparten con sus parientes que viven en sitios menos hostiles. En cambio, estas proteínas, o más bien los genes que las codifican, se parecen mucho a los que podemos encontrar en algunas bacterias que curiosamente también viven en sitios muy fríos. La conclusión es que en algún punto del pasado, estos genes bacterianos fueron transmitidos horizontalmente desde las bacterias a estos organismos con núcleo. Varias veces además, porque estos organismos receptores no tienen un parentesco cercano entre ellos, así que cada uno de ellos tuvo que adquirir estos genes independientemente en su momento. Este tipo de transferencia horizontal tiene mucho impacto, porque permite desbloquear un tipo de ambiente para un grupo de organismos, y esto no se aplica solamente al ejemplo que vimos de ambientes fríos. Otros organismos eucariotas se han aprovechado también de genes adquiridos de bacterias para adaptarse a ambientes extremos para nosotros, como decíamos, a temperaturas altas, a ambientes con mucha sal, a ambientes con metales pesados y a veces a todos a la vez. Este es el caso de las algas rojas del género Galdieria, entre las que podemos encontrar con mucha frecuencia genes procedentes de bacterias o arqueas que les permiten sobrevivir en ambientes con uno o más factores extremos. También se han visto lo que parecen casos de transferencia horizontal de genes en parásitos o en eucariotas que viven en ambientes con poco oxígeno, o a veces los dos a la vez, como es el caso de los protozoos del género Blastocystis que viven en nuestro intestino. Estos organismos tienen genes adquiridos horizontalmente que les permiten mantener su metabolismo en un ambiente con muy poco o nada de oxígeno, así como evadir nuestras defensas. La mayor parte de estos genes provienen de procariotas, pero algunos de ellos parecen haber venido de eucariotas que también son parásitos nuestros, como por ejemplo Entamoeba histolítica, que causa unas diarreas extraordinarias conocidas como colitis amébica. Quizá el ejemplo más impactante de desbloqueo de un nuevo ambiente gracias a la transferencia horizontal de genes
sea la colonización de la tierra firme por parte de las plantas. Como vimos en el episodio 66, vivir en tierra firme no es nada fácil. Así que las algas verdes que en su momento salieron a tierra firme tuvieron que adaptarse y desarrollar varias tecnologías nuevas. Cosas como una cutícula resistente a los rayos ultravioleta, o mecanismos para gestionar el agua y resistir la sequía. Ahora sabemos que varios genes implicados en estos procesos fueron transferidos horizontalmente a las plantas desde bacterias y hongos. Contando con que las plantas terrestres son la base de los ecosistemas en tierra firme, claramente tenemos mucho que agradecerle a la transferencia horizontal de genes. Vemos entonces que la transferencia horizontal de genes en eucariotas sí que ocurre, simplemente mucho menos frecuentemente que en bacterias, o quizás sí que ocurre frecuentemente, pero esos genes tienden a desaparecer. Si estos genes no le dan ningún beneficio inmediato al organismo, a medida que pase el tiempo, las generaciones irán acumulando mutaciones, y como no hay ninguna selección que castigue a esos organismos que no mantienen esos genes intactos, poco a poco esos genes irán desbaratándose y perdiendo su función. Si son útiles, en cambio, si le permiten al organismo hacer algo muy importante, como por ejemplo sobrevivir en un ambiente nuevo, como vimos en estos ejemplos, la selección natural favorecerá a aquellos organismos que conserven la función de ese gen, y desfavorecerá o incluso eliminará a aquellos que porten mutaciones que hagan que ese gen funcione mal o incluso que lo inhabiliten completamente. Y sin embargo, pese a su impacto evolutivo, no tenemos muy claro el mecanismo que resultó en estas transferencias horizontales de genes. No parece ser algo tan reproducible como pasaba con los experimentos de transformación de bacterias de Griffith, de los que hablamos en el episodio 95, o algo tan frecuente e intencional, por llamarlo de alguna forma, como los mecanismos de transferencia de plásmidos de resistencia a antibióticos entre bacterias. Sí que se conocen casos en organismos concretos, pero no son una regla general. Un ejemplo muy curioso es el de los protozoos del género Leishmania, parásitos causantes de la leishmaniasis. Recientemente se ha demostrado que estos organismos son capaces de transferirse genes de resistencia a medicamentos entre ellos mediante vesículas extracelulares, básicamente burbujitas hechas de membrana celular. Es un paralelo muy grande con las bacterias, pero es un caso único que sepamos, aunque no me extrañaría que encontrásemos cosas parecidas en otros parásitos unicelulares en el futuro. Es un tipo de adaptación muy útil y es lógico que aparezca. Otro ejemplo de transferencia horizontal de genes sistemática es el de las bacterias del género Agrobacterium. Estas bacterias son capaces de transferir plásmidos de forma habitual a células con núcleo. Usan un mecanismo parecido al de las del episodio 95, que se transferían plásmidos de resistencia entre ellas con un tubito. Pero en este caso los destinos de estos tubitos no son otras bacterias, sino las células de las raíces de una planta. Además, el plásmido que transmiten no concede resistencia a antibióticos, ni es beneficioso en general, sino que se integra en el genoma de la planta y las proteínas que codifica inducen a las raíces de esta planta a formar tumores, o mejor dicho, agallas, estructuras recrecidas de la planta que las bacterias pueden infectar y donde viven protegidas y alimentadas a costa de la hospedadora. Ahora bien, aunque esto es definitivamente una transferencia horizontal de genes, tampoco es exactamente lo que estamos buscando. Aquí el ADN nuevo funciona como una toxina, y aunque se integra en el genoma de las células de la raíz, no pasa a las células reproductivas de la planta, y por tanto las nuevas generaciones no lo heredan. Sin embargo, el caso de Agrobacterium es especial, porque cierta especie de primates ingeniosos han aprendido a usarla para modificar plantas genéticamente. Lo que se hace es elegir un gen que se quiera transferir a un cultivo, por ejemplo, genes de resistencia a pesticidas, de resistencia a la sequía, o genes que produzcan un nutriente que queremos, como vitamina A. Este gen se inserta en el plásmido de Agrobacterium, sustituyendo a los que inducen agallas en la naturaleza. Luego se usa la propia Agrobacterium para insertar el plásmido en embriones de plantas o en células que tengan la capacidad de generar una planta completa. De esta forma, obtenemos un cultivo modificado genéticamente, muchas veces usando genes de otras especies. Y vale, quizás sea un poco trampa poner un ejemplo de transferencia horizontal de genes mediada por el ser humano. Pero oye, al fin y al cabo, nosotros también somos agentes naturales. No somos alienígenas ni nada así. Y para rematar, tenemos un ejemplo de transferencia horizontal de genes que no es sistemática,
pero sí lo suficientemente común como para mencionarla. Es el caso de la transferencia mediante virus endógenos. Ciertos tipos de virus que atacan a las células con núcleo tienen mecanismos mediante los cuales pueden integrarse en el genoma de la célula hospedadora y permanecer latentes. Los más típicos son los retrovirus como el VIH causante del SIDA. Su idea es que allí, refugiados a salvo de medicamentos y sistemas inmunitarios, pueden esperar el momento adecuado para reactivarse, secuestrar la maquinaria de síntesis de proteínas de la célula y crear copias y copias de partículas víricas, las típicas cositas poliédricas cargadas de material genético en las que pensamos cuando hablamos de virus, que son la forma de dispersión que transfiere el virus a otras células u a otros organismos. Pero bueno, lo que pasa a veces con estos virus es que esta forma de latencia, esta forma que se integra en el genoma de la célula infectada, ocurre en las células reproductoras de un organismo. Esto quiere decir que cuando el organismo se reproduce, las células que forman el nuevo embrión llevan este virus integrado dentro. El virus es heredado por la descendencia del organismo infectado. Ahora bien, como os podéis imaginar, esto causa problemas muy gordos en las primeras generaciones. Imaginaos nacer con el virus del SIDA integrado en cada una de vuestras células. Sin embargo, esto a la vez quiere decir que hay una selección muy fuerte a favor de los individuos que contengan versiones mutantes incompetentes del virus, o que hayan sido capaces de silenciarlo mediante mecanismos epigenéticos. A lo largo de las generaciones, los procesos de selección natural van a resultar en un virus integrado que o está mutado hasta tal punto que ya no vale para nada, o que está completamente amordazado e inactivado por el organismo hospedador. Este tipo de integración seguida de degeneración o silenciación no es especialmente común, pero ocurre, lo suficiente como para que un 8% de nuestro genoma esté compuesto de estos virus endógenos ahora inofensivos. Ahora bien, la historia no acaba aquí, porque estos virus inactivados son la versión genética de coches en el desguace. No funcionan, pero siguen teniendo piezas, trocitos de código genético, que quizá todavía sean aprovechables. De esta forma, en algunos organismos las partes sueltas de estos virus endógenos han adquirido funciones importantes. Han sido domesticadas, por llamarlo de alguna forma. Un ejemplo son los genes de las sincitinas. En su momento, estos genes codificaban proteínas que facilitaban la fusión de la envoltura de un virus con la membrana de la célula a infectar. Resulta que esta función de fusión celular es muy útil para formar una placenta que requiere la fusión de las células del embrión con las de la madre. Debido a esto, este tipo de genes han sido transmitidos horizontalmente desde retrovirus a mamíferos varias veces a lo largo de la evolución, y aprovechados para una función clave en la fisiología de los mamíferos, la conexión de la madre con el embrión para que se puedan transferir cosas entre ellos. Otro caso de domesticación vírica muy importante es el de las avispas parasitoides. Estas avispas ponen sus huevos en las larvas de otros insectos. Cuando los huevos eclosionan, las larvas de avispa devoran a la larva hospedadora desde dentro. Estos amables sujetos, por cierto, son los que inspiraron al xenomorfo de la saga Alien. El caso es que las larvas hospedadoras no están completamente indefensas. Sus sistemas inmunitarios son muy fuertes y podrían matar y reabsorber los huevos de las avispas antes de que eclosionasen. Y aquí es donde de nuevo entran en juego los virus domesticados. En algún punto del pasado, un virus se integró en el genoma de las avispas parasitoides. Como es habitual, como vimos antes, el virus acabó desactivado, incapaz de obligar al hospedador a fabricarlo. Sin embargo, en este caso, la avispa había conservado gran parte del genoma del virus, incluidos los genes que fabrican la envoltura y algunas proteínas tóxicas, que hacen cosas como bloquear el sistema inmune del hospedador para que el virus lo pueda infectar a gusto. Las avispas se han adaptado para usar estos componentes reciclados del virus. Los producen en células especiales y los inyectan en la desafortunada larva parasitada junto con sus huevos. Estos virus domesticados, entonces, porque es lo que son, infectan las células de la larva parasitada y las obligan a fabricar proteínas que desactivan su sistema inmune, permitiendo que los huevos de la avispa se desarrollen sin problema. Las avispas parasitoides, entonces, no solo han tomado un gen suelto del virus como pasaba con la sincitina, sino que han aprovechado el virus casi entero y lo usan básicamente como veneno. Es posible que sin esta transferencia horizontal de genes, su modo de vida no fuese posible en absoluto,
y muchas oruguitas pudiesen respirar aliviadas. La verdad es que este episodio ha sido un poco frustrante de escribir. Como podéis ver, no hay un marco teórico sólido que explique en general cómo funciona la transferencia lateral de genes en células con núcleo. Lo que tenemos más bien son ejemplos sueltos, en distintos organismos y con mecanismos muy dispares. Pero pese a que yo me frustre porque no os puedo componer una historia bonita, esto es normal. Tened en cuenta que hasta hace relativamente poco, ni siquiera estaba claro que la transferencia horizontal de genes fuese algo frecuente o impactante en células con núcleo. Había algún caso curioso, sí, pero ¿eran estos casos representativos de algo o eran simples anécdotas? No lo sabíamos. Hoy en día, el avance de la tecnología nos permite secuenciar genomas de forma mucho más rápida y barata. Hemos pasado del gran proyecto del genoma humano a poder conocer nuestro perfil genético por poco dinero mandando un botecito de saliva a un laboratorio. Tenemos además mucha más capacidad de computación, y nos es posible comparar la enorme cantidad de datos que contiene un genoma con la todavía más enorme cantidad de datos que representa el resto de los genomas conocidos. Los podemos comparar y contrastar entre ellos para buscar equivalencias, coincidencias, genes compartidos por especies muy distantes en términos evolutivos. Es gracias a todos estos avances científicos y tecnológicos que estamos empezando a poder detectar todos estos casos de transferencia horizontal de los que estamos hablando. Y probablemente detectemos muchos más en el futuro. Pero aunque todavía sepamos relativamente poco, estos ejemplos nos sugieren que la transferencia horizontal de genes ha jugado un papel clave en la evolución de muchos eucariotas, ya sea directamente, como en el caso de todos estos que se han adaptado a ambientes difíciles, como indirectamente, como es nuestro propio caso, que podemos vivir en tierra firme gracias a la transferencia horizontal de genes que hizo posible la colonización de la tierra firme por parte de las plantas. Como bien dice el título de una revisión bibliográfica reciente, la pregunta ya no es si esta transferencia horizontal de genes existe en eucariotas, sino cómo de común es, y cuánto ha contribuido a hacernos lo que somos. Hasta la próxima pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio.